Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos al problema número 54. Espero que estén listos para disfrutarlo. Es un bonito problema, así que concéntrense para que puedan aprender la forma de encontrar el valor de x en este problema. ¿Ok? Bueno, este es el gráfico, nos dan un triángulo, ¿ok? Con una seriana trazada y los puntos van a ser A, B, C y D, ¿ok? BD es bolitas, ¿ok? Y AC es bolitas. Así que BD y AC tienen la misma longitud. Ok, para este problema vamos a utilizar eh, dos conceptos interesantes y que además no son muy complicados de manejar. El primero es el circuncentro, ¿ok? Ya habíamos trabajado en otros ejercicios que cuando teníamos un triángulo obtusángulo, por ejemplo este triángulo, ¿no? En este triángulo que le voy a llamar D, C y B, por ejemplo el triángulo DCB es obtusángulo, que coincide con el triángulo DCB de la figura, y es obtusángulo porque, chicos, x más 100 da este ángulo, ¿no? El ángulo en D. Así que si es x más 100, claramente este ángulo en D es más grande que 100, entonces es más grande que 90, por lo tanto es obtusángulo. Entonces este ángulo es mayor de 90, ¿no? Ya habíamos trabajado en otros problemas que cuando teníamos un triángulo obtusángulo, su circuncentro estaba en la parte exterior, ¿no? Justo al frente, ¿no? Hacia el frente del lado o del ángulo mayor. Y recuerden que el circuncentro, chicos, no es otra cosa que el punto que equidista de los tres vértices, ¿no? O sea que si... Oh, no rayes, un ratito, no sé qué le pasó al pulmón. Ah, ya está, ya se recuperó. O sea que de O, la distancia de O hasta B es la misma distancia de O a D y la misma distancia de O a C. Así que si esto es tronquito, esto va a ser tronquito y además esto es tronquito. Pero hay una curiosidad, ¿no? Es interesante, chicos, que cuando el ángulo que teníamos en el triángulo era 30 grados, entonces con mucha más razón en el problema podríamos utilizar el circuncentro porque sabemos esta propiedad, ¿no? De que en el centro, aquí, siempre se va a formar el ángulo doble, ¿no? O sea que en 30 grados, aquí en el centro se va a duplicar, ¿no? Siempre que ustedes tengan el circuncentro, repito, ya lo hemos visto en varios videos, pero de todas maneras lo vuelvo a explicar. Siempre que tengan el circuncentro, entonces aquí en la parte central se va a duplicar el ángulo que tenemos aquí, ¿no? Si este es 30, entonces este ángulo va a ser 60, ¿no? Si él es alfa, por ejemplo, entonces aquí va a ser 2 alfa. Siempre en el centro es el doble. Pero chicos, aquí vamos a dejar de lado el alfa, solamente nos vamos a concentrar en el 30 grados. 30 L 60 grados, ¿no? Y 60 grados con dos lados iguales va a formar definitivamente un triángulo equilátero, ¿no? Por lo tanto, esto también va a ser tronquito, ¿ok? Que para nuestro problema BD, chicos, BD es bolitas, así que aquí le vamos a poner igual bolitas para que sea similar al problema y nos podamos familiarizar rápido con él, ¿ok? Así que ya está, chicos. Si tenemos un triángulo obtusángulo, ¿no? Donde uno de sus ángulos quiere decir que es mayor de 90, podemos ubicar el circuncentro. Con mucha más razón lo ubicaremos si uno de sus ángulos es 30 grados, ¿no? Ya está. Muy bien, vamos a trabajar eso en el problema, chicos. ¿Ya? A ver, vamos a ver por acá. Sería, ubiquemos el circuncentro por aquí. Supongamos que este es el punto O y trazaremos OB, OD y OC, ¿no? Ya hemos analizado esta situación aquí y sabemos que nos va a quedar así, ¿no? Bolitas, bolitas, bolitas y él también, ¿no? Ya hemos visto por qué todos son bolitas, ¿no? Justo porque este es un triángulo equilátero. Entonces el ángulo que se forma aquí es 60 grados, ¿ok? Aquí también 60 y esto 60. De O a B, como es el circuncentro, bolitas, bolitas, aquí también, ¿ok? Recuerden que el circuncentro es el punto que equidista de los vértices y por eso aquí las tres distancias a los vértices son bolitas, ¿no? Bien, chicos, ya está. Ahora, ¿qué más podemos hacer? Bien, ya tenemos hasta ahí nuestra ubicación de circuncentro. Es un buen paso. Ahora, ¿qué más podemos realizar? Bueno, no hemos usado todavía, por ejemplo, ya hemos usado este lado, ¿no? Este dato ya lo hemos usado. Porque este dato se ha triplicado aquí y hemos formado un triángulo equilátero, ¿no? BD. También hemos usado el 30 grados para el 60. Pero el que está flotando como en el aire, por decirlo así, porque todavía no lo hemos usado, es el 100 grados. 100 no lo hemos usado. Entonces, ¿cómo podemos usarlo? Bueno, una manera de usar al 100 sería generando un triángulo isósceles. Pero ¿de qué manera? Vamos a hacerlo de manera adecuada, ¿ok, chicos?
¿Cuál sería esa manera adecuada? Bueno, lo que podemos notar aquí, por ejemplo, es que este ángulo, todo este ángulo, es 50 grados, ¿no? Esto nos va a servir saber que es 50 grados. 100 más 30, 130, para que todo sea 180 en este triángulo, este ángulo es 50 grados, ¿no? ¿Y de qué sirve saber que él es 50 grados? Bueno, este ángulo de 50 nos va a ayudar a escoger bien el triángulo isósceles que vamos a formar. ¿Por qué? Chicos, porque si prolongamos un poquito acá, por ejemplo, ¿no? Prolongamos aquí, nos vamos a dar cuenta que este ángulo claramente es 80 grados. A ver. Este ángulo es 80 grados. Y esto ya nos da una idea de que podemos utilizar justo ese 80 grados para formar un triángulo isósceles. ¿De qué manera? Chicos, si cierro aquí, por ejemplo, ¿ya? ¿Qué triángulo puedo formar para que me ayude en el problema? Bueno, puedo formar el triángulo de 80, 20, 80, que justo lo hemos utilizado en otros ejercicios ya. 80, 20, 80, ¿no? Unimos ahí, a este punto le puedo llamar F, por ejemplo. Si utilizo este 80 para formar el famoso triángulo 80, 20, 80, nos va a ayudar. ¿Por qué? A ver, le pongo 80 aquí, chicos. Y aquí sería 20 grados. Y no era en vano, porque 30 más 20 me va a dar 50, que es justo el mismo 50 grados de aquí, y vamos a tener un triángulo isósceles, o 2. ¿Por qué 2? Porque, chicos, para empezar, el triángulo 80, 20, 80, 20, 80 es isósceles. Si frente a 80 aquí es bolitas, aquí frente a 80, todo esto también va a ser bolitas. Pero en el triángulo CFB, si frente a 50 todo este lado FC es bolitas, frente a este 50, ¿no? Porque esto 30 más 20 50, todo este lado que sería BF también sería bolitas. Voy a borrar A, ya sabemos que A es este punto, pero lo voy a borrar un ratito. Y todo este lado de aquí va a ser, chicos, también va a ser bolitas. ¿Ok? Así que repito, formé 80, 20, 80 porque convenía por dos isósceles, ¿no? Tenía este 80 y como siempre usamos el 80, 20, 80, formé 80, 20, 80 y nos ayuda porque este 20 justo con el 30 que nos dan de dato forma 50 grados y al ser 50, 50 nos da un isósceles más el 80, 20, 80 que también es isósceles, dos isósceles obviamente nos van a ayudar, ¿no? Muy bien, chicos, entonces así nos queda la figura. Muy bien, ahora solamente tenemos que observar cómo nos ha quedado, que ya hemos hecho todos los movimientos posibles hasta el momento, ¿ok? Ya hemos utilizado el 30 grados, hemos utilizado este dato BD, ya hemos utilizado el ángulo de 100, o sea, ya hemos utilizado los datos que nos dan el problema. Vamos a estudiar cómo ha quedado nuestra figura. Si observamos BOCF, chicos, BOCF, nos damos cuenta que es un cuadrilátero en el que todos sus lados son iguales, miren. Y este cuadrilátero en el que todos sus lados son iguales, ¿no? Es conocido. Profesor, eso es conocido. ¿Cómo se llama el cuadrilátero en el que todos sus lados son iguales? Bueno, es fácil demostrar que el cuadrilátero que tiene todos sus lados iguales, como aquí se ve, es un rombo, ¿no? Por ejemplo, aquí he puesto algo similar a BOCF. Un cuadrilátero con todos sus lados iguales. Esto es conocido, chicos. ¿Por qué? Porque el cuadrilátero con todos sus lados iguales es claramente un rombo. Es fácil demostrar que es un rombo, ¿ok? Trazamos las diagonales. ¿Por qué es un rombo? Bueno, es fácil. Trazamos las diagonales y, como, por ejemplo, tracemos primero la altura, ¿no? Trazo una diagonal y luego trazo la altura aquí, 90 grados, caerá en el punto medio. Porque sabemos que en un triángulo isósceles la altura cae en el punto medio. Luego, en este triángulo de abajo, BFC, también trazo la altura y como es isósceles también llegará al punto medio. Como es 90, entonces, obviamente 90 y 90, 180, quiere decir que esta es toda la otra diagonal, ¿no? Porque como forma 180, esta es una sola línea, o F. O F sería una sola línea. Así que tenemos una diagonal y otra diagonal, sería la misma. Además sabemos que estos ángulos son iguales, θ y θ, ¿ok? Pero el triángulo BOC y el triángulo BFC son congruentes, porque serían dos cachitos, bolitas, bolitas, dos cachitos, bolitas, bolitas, lado, 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 ¿no? Son congruentes. Esto es θ y ya está. Así que es claramente un rombo porque para que sea rombo sus lados opuestos tienen que ser paralelos y lo son porque aquí, por ejemplo, si este es θ y acá al ser θ, se cumple la z de las paralelas, ¿no? Así que ya está.
Esta es paralela con esta es paralela con esta, son iguales los lados, entonces es un rombo, ¿no? Bien, chicos, y justo lo importante en este rombo es esto, ¿no? Que se cortan las diagonales en 90 grados. Y eso es lo que nos va a ayudar en el problema. ¿Por qué, chicos? Veamos. Veamos. Tenemos entonces que BOCF es un rombo. Si unimos, voy a borrar aquí un momentito el 80. Si uno, voy a borrar el 60, ya sabemos que hay 60, chicos. Si uno F hasta O, o bueno, no salió el trazo adecuado, no llegó a O, vamos a hacerlo nuevamente. Si uno de F hasta O, vamos a suponer que ya llegó ahí hasta O. Es que el punto O está ahí, ya llegó. ¿Ok? FO es la diagonal. Entonces las dos diagonales se cortan en 90 grados. Una diagonal es BC y la otra diagonal es FO. ¿No? Quiero ver en la cámara cómo se ve, si se ve que llegó hasta O. Bueno, no se ve como que ha llegado hasta O, ¿no? Se ve claramente que está a un lado. Voy a volver a trazarla, ¿ok? Voy a cortar el video un toque hasta que me salga correcto y ahora lo reanudo, ¿sí? Un segundo. Bien, he vuelto, ya pude trazar FO, así que ya está. Bien, chicos, les decía, ¿no? BC y FO son las diagonales, ¿no? Se cortan en 90 grados, así que este ángulo es 90 grados. ¿Ok? Es 90 grados. Además sabemos que en un rombo las diagonales, además son bisectrices aquí, ¿no? Es bisectriz y acá también es bisectriz. Bueno, chicos, ¿de qué nos va a servir esto? Bien, sabíamos que, por ejemplo, el ángulo que teníamos aquí era 80 grados, ¿no? 80, 20, 80, sino que lo borré para trazar FO. Entonces, él es 80 grados. Repito, las diagonales aquí, ¿no? Esta diagonal OF va a ser bisectriz en F, ¿no? Entonces, aquí OF va a ser bisectriz. Como era 80, esto claramente será, disculpe, no sé por qué no escribe el plumón azul. Ahí está, 40 grados y 40 grados. BFO es isósceles, ¿no? Si frente a bolitas 40, aquí frente a bolitas va a ser 40 grados también. 40 grados. ¿Ok? Ya está. Listo. Bien, chicos. Entonces tendríamos lo siguiente. Sabíamos que este triángulo OBD es equilátero, ¿cierto? El 60 grados que estaba aquí lo borré. Es equilátero porque todos sus lados son iguales. ¿Sí? Entonces tengo aquí que él es 20 grados. Sería 40 y 20. Y ya está, ¿no? 60. Bien. Solamente falta darle la estocada final. ¿Cuál sería, chicos, esa estocada final? Pues ya nos va a permitir encontrar un valor. ¿Cuál sería? Voy a borrar este 50 grados. Voy a borrar este 50 grados. Y nos vamos a dar cuenta que tenemos un circuncentro. ¿Ok, chicos? Tenemos un circuncentro. A ver. Bien, tenemos que este ángulo es ¿cuánto, chicos? OFC es isósceles. Si frente a bolitas es 40, aquí frente a bolitas todo esto es 40, pero si él es 20, entonces él es 20, ¿no? Entonces quiere decir que todo este ángulo aquí sería, oh no, hay nada más, 20 grados, ¿ok? Sí, vi mal, quería juntarlos, pero no es necesario. Así que este ángulo es 20 grados. Ojo, atención con este ángulo que estoy pintando de azul porque es el que nos va a terminar prácticamente resolviendo el problema. ¿Ok? Observen bien este 20 grados que acabo de pintar de azul. ¿Por qué? Porque así como aquí, chicos, en este triángulo utilizamos el circuncentro, eso es en general, ¿no? Si tengo un triángulo obtusángulo y tengo un punto, ¿cierto? Tengo un punto que equidista de todos los vértices, entonces ese punto es el circuncentro, ¿no? Como lo hemos usado aquí, por ejemplo. Trabajo, voy a borrar esto y voy a trabajar aquí nada más, chicos. Si este ángulo es 2 veces alfa, entonces, así como este es 30 y él es 60, o sea, en el centro es el doble, si este es 2 alfa, este ángulo es alfa. ¿Ok? Siempre así. ¿Ya? Ok. Centro, doble, y aquí sería la mitad. Ya está, chicos, porque observen. O es el circuncentro de BDC. Si este ángulo, este que estoy señalando, es 20 grados, ¿no? Es como el 2 alfa de aquí. El ángulo en B sería la mitad. Entonces, chicos, aquí si esto es 20 grados, el ángulo aquí en B sería 10 grados. Y con eso ya prácticamente tenemos la respuesta a nuestra pregunta. ¿Por qué?
si ese ángulo es 10 grados, sabemos que todo este ángulo es 50, desde el inicio lo sabíamos, y por lo tanto con eso ya tenemos que el valor de x sería, si él es 10 grados y todo es 50, entonces x claramente sería 40 grados. Ya está. ¿Ok? Ya saben, aquí en el centro es el doble, ¿no? Si este es alfa, entonces este es 2 alfa. Por eso, si él es 20, aquí es 10 grados, ¿no? Porque es B de C, chicos. B de C. El ángulo en B es la mitad del que va aquí en el centro, ¿no? Si él es 20 grados, ¿no? DOC, observen, DOC es 2 alfa, aquí DOC es 20, entonces en B es la mitad que sería 10. Ya está. Luego por suma nada más, ¿no? Claramente X es 40 grados. He tratado de ser lo más precavido posible con los detalles del problema y pues espero que lo hayan entendido y sobre todo que les haya gustado la solución que les acabo de proponer. No se olviden, si tienen 30 grados y obtusángulo, ubiquen el circuncentro. En general siempre sirve hacer esto, ¿no? Y el cuadrilátero con 4 lados iguales, pues claramente, chicos, es un rombo. Un gusto habernos visto en el problema 54 y nos vamos al siguiente, que ya sería el 55, y listos para seguir aprendiendo. Vamos allá.